La historia de Débora Estrella ha dado un giro que nadie esperaba. Investigaciones recientes revelan que la avioneta en la que viajaba podría haber sido víctima de un atentado, y esto ha generado más preguntas que respuestas. ¿Quién querría hacerle daño? ¿Qué secretos estaba escondiendo Débora? El 20 de septiembre de 2025 amaneció como un día cualquiera, sin presagios oscuros ni señales de lo que estaba a punto de ocurrir. El sol brillaba alto en el cielo de Nuevo León, la temperatura era agradable y el viento estaba en calma. Para Débora Estrella, ese día representaba una oportunidad más para seguir perfeccionando su nueva pasión, aprender a volar. Con la disciplina que la caracterizaba, se presentó puntual en el aeródromo, acompañada de su inseparable sonrisa, la misma que millones de televidentes reconocían en pantalla. La avioneta que la esperaba era una Cessna 172, un modelo pequeño, utilizado principalmente para prácticas de vuelo. No era la primera vez que Débora se subía a esa aeronave, y quienes la conocían sabían que había desarrollado una fascinación por el mundo de la aviación. Junto a ella estaría Brian Leonardo Ballesteros Argueta, su instructor de vuelo, un piloto joven pero experimentado, que llevaba meses enseñándole los secretos de controlar un avión. Ambos abordaron la nave con confianza. Todo indicaba que sería un día de práctica más, una rutina casi ordinaria. Antes del despegue, varios testigos notaron a Débora entusiasmada. Saludó a los técnicos, conversó con curiosidad sobre algunos detalles de la nave y, según uno de ellos, incluso comentó: «Hoy tengo un presentimiento extraño, pero seguro que será un gran día». Nadie imaginó que esas serían algunas de sus últimas palabras registradas en vida. A las 18:40 horas, la avioneta encendió motores. El ruido metálico del motor Cessna resonó en el aire, acompañado del olor a combustible que impregnaba la pista. Todo parecía en orden. El piloto realizó las verificaciones habituales y, sin complicaciones, recibió autorización para despegar. Fue entonces cuando la avioneta comenzó a rodar lentamente hasta tomar velocidad y finalmente alzó el vuelo. Desde tierra, quienes la observaban vieron cómo ascendía con normalidad. Pero la calma duró poco. Apenas unos minutos después de haber despegado, la aeronave comenzó a comportarse de manera extraña. Según reportes posteriores, los testigos notaron que la avioneta parecía tambalearse en el aire, como si no tuviera estabilidad. Algunos pensaron que era parte de una maniobra de práctica, pero la angustia creció cuando escucharon un ruido fuerte, semejante a un estallido metálico, seguido de un descenso abrupto. Dentro de la cabina, el piloto luchaba desesperadamente por controlar el aparato. Se presume que encendieron las alarmas y que Brian intentó hacer un viraje de emergencia. Sin embargo, la aeronave no respondía de manera adecuada. Los controles estaban rígidos, y la avioneta comenzó a caer en picada. Los últimos segundos fueron una batalla contra lo inevitable. El reloj marcaba las 18:50 horas cuando la tragedia ocurrió. La avioneta se desplomó en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León. El impacto fue brutal, tan fuerte que provocó una columna de humo visible desde varios kilómetros. Los vecinos de la zona corrieron alarmados, algunos describieron haber escuchado un estruendo ensordecedor, seguido por un silencio inquietante que helaba la sangre. Los equipos de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero ya nada podía hacerse. Débora Estrella y el piloto habían muerto al instante. Sus cuerpos fueron hallados entre los restos retorcidos de la avioneta, mientras los bomberos trabajaban intensamente para sofocar el fuego. La noticia corrió como pólvora: la querida conductora de televisión había perdido la vida en un accidente aéreo. Las imágenes del lugar eran desgarradoras. Restos de la aeronave esparcidos por el terreno industrial, humo gris elevándose hacia el cielo, y una multitud de curiosos llorando al reconocer el nombre de la víctima. La policía acordonó la zona, mientras las autoridades aeronáuticas daban sus primeras declaraciones. Todo apunta a una falla mecánica. Sin embargo, desde el primer momento hubo algo extraño en el aire. Varios testigos insistían en que la avioneta no parecía simplemente fallar, sino que había mostrado un comportamiento anormal desde que despegó. Otros recordaban haber visto un destello en el aire, como si algo hubiese explotado dentro de la nave. Aunque los informes iniciales se centraban en lo técnico, los rumores de que no se trataba de un simple accidente comenzaron a tomar fuerza. Esa noche, las redes sociales estallaron con mensajes de tristeza, indignación y sorpresa. El nombre de Débora Estrella se convirtió en tendencia mundial. Fans de todas partes inundaron Internet con videos, fotos y homenajes, recordando su carisma, su trayectoria en televisión y su inconfundible energía. Pero junto al dolor, emergió también la semilla de la sospecha: ¿había algo más detrás de la caída de la avioneta?
El país amaneció enlutado al día siguiente. Los noticieros abrieron con titulares impactantes: la televisión mexicana de luto, adiós a Débora Estrella, tragedia aérea en Nuevo León. Sin embargo, entre lágrimas y homenajes, las primeras preguntas comenzaban a formularse. Nadie podía comprender cómo una avioneta en buen estado, pilotada por un instructor capacitado, había perdido el control tan repentinamente. El vuelo que debía ser un día de práctica más terminó convertido en un capítulo oscuro de la historia de la televisión mexicana. Débora Estrella se había ido demasiado pronto, y aunque la versión oficial hablaba de accidente, desde el primer momento algo en aquella tragedia olía distinto, como si detrás del desplome hubiera una sombra que aún no había salido a la luz. El país apenas comenzaba a asimilar la pérdida de Débora Estrella cuando las primeras investigaciones oficiales vieron la luz. La Dirección General de Aeronáutica Civil emitió un comunicado breve y frío en el que se mencionaba que el accidente parecía estar relacionado con una falla mecánica. Según ellos, todo apuntaba a un desperfecto en el motor o a una pérdida de control durante una maniobra. Sin embargo, lejos de dar tranquilidad, esa explicación despertó más sospechas que certezas. Los reportes preliminares resultaban demasiado rápidos, casi improvisados, como si alguien buscara cerrar el caso antes de tiempo, sin dejar espacio a preguntas. Los testigos que observaron el vuelo describieron escenas que no coincidían con la versión oficial. Algunos afirmaron haber escuchado un estallido metálico, un ruido seco que no se parecía en nada a un fallo habitual de motor. Otros señalaron que el humo que salió de la avioneta no era el típico de un incendio accidental, sino uno oscuro y denso, con un olor extraño que recordaba más a una explosión que a una combustión. Incluso hubo quien juró haber visto un destello en el aire, justo antes de que la aeronave comenzara a caer en picada. Estos relatos, sin embargo, fueron omitidos en los informes y nunca aparecieron en la prensa tradicional, circulando únicamente en redes sociales y medios independientes. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar del siniestro, se toparon con algo inquietante. Los restos de la avioneta estaban dispersos en un área más amplia de lo esperado, como si una fuerza interna los hubiera proyectado hacia distintos puntos. En un accidente común, los fragmentos suelen concentrarse en la zona de impacto, pero aquí la dispersión sugería otra cosa. Algunos bomberos filtraron de manera anónima que el olor en el lugar no era solo a combustible, sino a químicos desconocidos, un detalle que nunca se incluyó en los reportes oficiales. A esto se sumaba el misterio en torno a la propia aeronave. La Cessna 172 había pasado una revisión mecánica apenas 3 semanas antes y no se había detectado ningún problema. Era un avión utilizado por otros pilotos y estudiantes de vuelo sin que se hubiera reportado incidente alguno. Los técnicos que lo inspeccionaron aseguraban que estaba en perfecto estado. ¿Cómo era posible entonces que, de repente, ocurriera una falla catastrófica que lo hiciera caer del cielo en cuestión de minutos? El silencio de las autoridades era cada vez más sospechoso. Mientras la prensa buscaba respuestas, la administración del aeródromo y la dirección de aeronáutica esquivaban preguntas o daban respuestas vagas. Entretanto, los familiares de Débora comenzaron a recibir llamadas anónimas advirtiéndoles que no insistieran en investigar demasiado. Había un tono de amenaza en esas voces, como si alguien quisiera evitar que el tema se profundizara. Incluso un periodista local que había publicado que existía la posibilidad de un sabotaje denunció presiones externas. Subió un mensaje a sus redes en el que decía que lo estaban obligando a borrar información comprometedora. Al día siguiente, eliminó su publicación y jamás volvió a mencionar el tema. Conforme se conocían más datos, la sombra del atentado se hacía más evidente. El piloto, Brian Leonardo Ballesteros Argueta, había comentado días antes que se sentía observado y que había recibido advertencias extrañas. Algunos de sus allegados aseguraron que tenía miedo, que incluso había llegado a decir que algo raro estaba pasando. La coincidencia de esos mensajes con el accidente desató rumores oscuros. Tal vez no era una simple falla, tal vez alguien había intervenido la aeronave intencionalmente. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero. Miles de usuarios comenzaron a especular, compartiendo fotos, videos y testimonios. Algunos decían haber grabado un destello en el aire, otros filtraban supuestos audios de controladores que hablaban de un problema no identificado en la cabina justo antes de que el avión desapareciera del radar. Las teorías eran infinitas: sabotaje por motivos profesionales, venganzas personales, represalias de personas poderosas. Nada podía descartarse del todo, sobre todo porque la propia Débora había recibido mensajes de odio en redes sociales durante los últimos meses. Expertos en aviación también empezaron a cuestionar la versión oficial.
Pilotos retirados señalaban que, en casos de falla de motor, el avión suele planear y perder altura gradualmente, no caer de forma vertical como lo hizo la avioneta. También recordaban que el tiempo transcurrido entre el despegue y la tragedia fue demasiado corto, apenas 10 minutos, lo cual apuntaba a un evento súbito y violento. Para ellos, la explicación de un fallo mecánico no resultaba convincente. Mientras tanto, el discurso oficial se volvía más rígido, insistiendo en que no había nada sospechoso y que todo se trataba de un accidente. Pero el pueblo ya no estaba convencido. Había demasiados cabos sueltos, demasiadas declaraciones silenciadas, demasiados detalles que no encajaban. La duda se instaló como una sombra imposible de ignorar. ¿Fue realmente un error mecánico o alguien decidió callar a Débora Estrella para siempre? Lo único que parecía seguro era que, detrás de ese accidente, había más de lo que las autoridades estaban dispuestas a admitir. El misterio crecía y la teoría del atentado ganaba fuerza cada día, transformando la tragedia en un enigma que el tiempo, tarde o temprano, podría revelar. Las horas posteriores al accidente de la avioneta se convirtieron en un torbellino de versiones encontradas. Mientras los reportes oficiales insistían en que la caída fue producto de una simple falla mecánica, nuevos elementos comenzaron a salir a la luz, debilitando esa versión y reforzando la sospecha de que se trataba de algo mucho más siniestro. Lo que en un principio parecía un hecho trágico pero común dentro de la aviación ligera, pronto se transformó en un misterio cargado de contradicciones, silencios y piezas de un rompecabezas que no encajaban. Los primeros investigadores que llegaron a la zona acordonada filtraron que los daños en la avioneta no se correspondían con un impacto directo por pérdida de motor. Al revisar los restos, encontraron cortes irregulares en ciertas piezas metálicas, como si hubieran cedido por una explosión interna en lugar de una simple fractura causada por el golpe contra el suelo. Esa información, por supuesto, no apareció en ningún comunicado. Se trataba de detalles que circulaban en voz baja, en foros especializados y en conversaciones privadas de rescatistas y técnicos que, con cautela, compartían lo que habían visto con sus propios ojos. El piloto, Brian Leonardo Ballesteros Argueta, era conocido por su prudencia y por ser un apasionado de la aviación. No era un novato imprudente ni alguien que arriesgara más de lo debido. Sus colegas decían que siempre revisaba con detalle cada aparato antes de volar y que jamás habría despegado si notaba algo fuera de lugar. Esa fama de meticuloso chocaba de frente con la versión de un accidente repentino por falla mecánica. ¿Cómo era posible que en cuestión de minutos, después de un despegue rutinario, la avioneta terminara convertida en cenizas con sus dos ocupantes sin vida? Las grabaciones de la torre de control tampoco ayudaban a aclarar el misterio. Filtraciones no confirmadas aseguraban que, justo antes de perder comunicación, el piloto había alcanzado a reportar un ruido extraño y pérdida de control en cabina. Después, silencio total. Ese audio nunca fue entregado oficialmente a los medios y supuestamente quedó bajo custodia de las autoridades, quienes se limitaron a decir que no había nada relevante que aportar. Pero para muchos, esas palabras eran suficientes para sospechar que algo grave estaba siendo ocultado. Con el correr de los días, comenzaron a circular teorías inquietantes. Una de las más repetidas era la del sabotaje. Alguien habría colocado un artefacto explosivo dentro de la avioneta, programado para activarse pocos minutos después del despegue. Eso explicaría tanto el destello que algunos testigos afirmaron ver en el cielo como la dispersión de los restos en el lugar del siniestro. Otros hablaban de la posibilidad de que el combustible hubiera sido manipulado con aditivos químicos que provocaran una combustión descontrolada. En paralelo, la familia de Débora empezó a recibir mensajes confusos. Unos les pedían que no aceptaran la versión del accidente sin pedir una segunda autopsia ni una investigación independiente. Otros, por el contrario, les insistían en que no removieran el pasado de la joven y que aceptaran la tragedia tal como se estaba presentando. Esa mezcla de advertencias y presiones generaba todavía más desconfianza, como si alguien quisiera controlar la narrativa desde distintos frentes. El público tampoco se quedaba callado. Las redes sociales ardían con debates en los que cada detalle se analizaba al extremo. Había quienes compartían capturas de la avioneta tomadas días antes del accidente, asegurando que se le veían ajustes extraños en el fuselaje. Otros publicaban imágenes del lugar del siniestro, señalando posibles rastros de quemaduras inusuales en el metal. Nadie podía confirmarlo todo, pero las piezas comenzaban a formar una imagen aterradora, la de un atentado cuidadosamente planeado. La figura de Débora Estrella también alimentaba la sospecha. No era cualquier pasajera, era una mujer conocida, con seguidores, con una vida pública que llamaba la atención y con detractores que no soportaban su estilo de vida ni su presencia mediática.
Para algunos, había demasiados intereses detrás de su imagen, demasiadas tensiones y envidias acumuladas. Que un accidente tan violento se llevara su vida justo en el momento en que parecía estar en su mejor etapa resultaba, como mínimo, sospechoso. Mientras tanto, expertos en seguridad aérea de distintos países empezaron a dar su opinión en medios digitales. Algunos coincidían en que la rapidez con que las autoridades cerraron el caso era extraña y poco profesional. Normalmente, una investigación de accidente aéreo lleva meses, incluso años, porque se deben analizar piezas, revisar historial de mantenimiento, estudiar comunicaciones y hasta reconstruir el aparato. En este caso, apenas unas semanas después, ya se había dado por concluida la causa, falla mecánica. Demasiado rápido, demasiado conveniente. La indignación fue creciendo. ¿Por qué tanto apuro en cerrar un caso que podía haber revelado errores graves de seguridad o, peor aún, un atentado criminal? ¿Qué se escondía detrás de la muerte de Débora Estrella y del joven piloto que la acompañaba? Cada silencio oficial parecía confirmar lo que las voces en las calles murmuraban, que no se trataba de un accidente común, sino de un hecho premeditado. Así, el relato del accidente se transformaba poco a poco en la crónica de un posible atentado. Las pruebas que se filtraban eran fragmentarias, pero todas apuntaban en la misma dirección. Las autoridades, sin embargo, mantenían su postura inflexible, ignorando cada contradicción, cada duda y cada testimonio incómodo. El misterio se profundizaba, y con él la sensación de que alguien, desde las sombras, había decidido callar para siempre a Débora Estrella. El tiempo transcurría, pero las dudas no se disipaban. El accidente de la avioneta que acabó con la vida de Débora Estrella y del joven piloto Brian Leonardo Ballesteros Argueta seguía envuelto en un halo de misterio. Las versiones oficiales, repetidas una y otra vez como un disco rayado, aseguraban que todo se trató de una falla mecánica repentina. Sin embargo, cuanto más insistían en esa explicación, más crecían las sospechas de que detrás de la tragedia había una mano invisible, alguien que había planeado cada detalle para disfrazar un atentado como un accidente. Los familiares de Débora intentaron en varias ocasiones solicitar una investigación independiente. Querían que peritos externos analizaran los restos de la avioneta y que se hiciera pública toda la información sobre las comunicaciones de la torre de control. Sin embargo, se encontraron con puertas cerradas, trámites bloqueados y negativas constantes. A cada intento de indagar más, la respuesta era la misma: el caso está concluido. Esa actitud no hizo más que alimentar la idea de que existía un encubrimiento cuidadosamente orquestado. En paralelo, periodistas de investigación comenzaron a recibir filtraciones anónimas. Algunos documentos, nunca publicados oficialmente, hablaban de inconsistencias en los análisis de los restos de la avioneta. Se mencionaban trazas de sustancias químicas en las piezas recuperadas, restos que no deberían estar allí en un accidente convencional. Se hablaba incluso de componentes compatibles con materiales explosivos de bajo alcance, diseñados para dañar estructuras sin provocar un gran incendio. Era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que ya muchos sospechaban, que la avioneta pudo haber sido manipulada con un dispositivo preparado para estallar en pleno vuelo. El testimonio de un rescatista también comenzó a circular en medios alternativos. Aseguraba que, al llegar al lugar del impacto, encontró partes del fuselaje que parecían haber sido reventadas desde dentro hacia afuera, algo que no ocurriría en una caída común. Su voz se convirtió en eco de todos aquellos que exigían explicaciones, aunque pronto desapareció de la escena pública, presuntamente por presiones externas. Nadie volvió a escucharlo hablar del tema. Mientras tanto, los rumores sobre posibles responsables crecían sin control. Algunos señalaban a enemigos personales de Débora, personas que habían expresado abiertamente su rechazo hacia ella y su estilo de vida mediático. Otros hablaban de deudas ocultas, de negocios turbios en los que su nombre habría aparecido sin quererlo, arrastrándola a un destino fatal. Y estaban quienes sostenían que el verdadero objetivo del atentado no era ella, sino el piloto, alguien que quizá había descubierto irregularidades más grandes dentro del aeródromo o en la propia industria de la aviación privada. Las redes sociales se transformaron en un campo de batalla. Miles de usuarios compartían teorías, imágenes, audios y documentos filtrados. Un video, grabado por un testigo, mostraba un destello brillante justo antes de la caída de la avioneta. Aunque algunos especialistas aseguraban que podía tratarse de un reflejo solar, para la mayoría era la prueba visual de que había ocurrido una explosión. El clip se viralizó en cuestión de horas, desatando una ola de indignación y reforzando la convicción de que no fue un accidente común. El pueblo, indignado y dolido, comenzó a exigir respuestas más claras. Pero en lugar de obtener transparencia, recibía silencio.
Las autoridades repetían el mismo comunicado, sin añadir nada nuevo. Los medios tradicionales trataban el tema con cautela, evitando mencionar la palabra atentado y limitándose a recordar la carrera y la vida de Débora. Era como si todos estuvieran alineados para mantener una sola versión y enterrar cualquier indicio de conspiración. Sin embargo, la verdad tiene la costumbre de abrirse paso, aunque sea a través de grietas. Y esas grietas ya eran imposibles de ignorar. La rapidez con que se cerró el caso, el hermetismo en torno a los resultados de la investigación, los testimonios de testigos silenciados, las pruebas que parecían desaparecer misteriosamente, todo formaba un patrón demasiado evidente. Algo se estaba escondiendo. En los barrios, en las calles, en los grupos de redes sociales, la narrativa del atentado se convirtió en la más creída. Para la gente común no quedaban dudas, alguien había querido acabar con la vida de Débora Estrella y lo había hecho de una manera brutal, utilizando la avioneta como escenario perfecto para disfrazar la verdad. La caída no fue un simple accidente de aviación, sino un crimen calculado, diseñado para dejar más preguntas que respuestas. El dolor de la familia y de sus seguidores se mezclaba con la rabia de no saber. No podían despedirse en paz porque el fantasma del misterio se cernía sobre cada recuerdo. El nombre de Débora ya no solo evocaba a la mujer carismática que brillaba en vida, sino también a la víctima de un enigma que las autoridades parecían empeñadas en ocultar. ¿Tú qué opinas sobre todo lo que ha ocurrido con Débora Estrella? ¿Crees que realmente fue un accidente o piensas que hubo algo más detrás? Queremos conocer tu versión, tus teorías y lo que piensas de las últimas revelaciones. No olvides dejar tu comentario abajo, compartir este video con tus amigos para que ellos también puedan enterarse de la verdad, y suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta historia impactante. Activa la campanita para recibir todas nuestras alertas y estar siempre al tanto de lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo y los misterios más escandalosos.